voltear para los apuntes porque, como les digo, vamos a recapitular, ¿sí? Vamos a avanzar, sí, un tipo de distribución más, pero es bastante corto. Y más va a ser la recapitulación. Antes de comenzar, por favor, quiero mencionarles, no está de manera oficial, pero ustedes saben que nuestro examen estaba programado, como les estoy mostrando acá, para el 10 de junio, si no me equivoco, ¿no es cierto? Obviamente esto eh, lo vamos a, lo vamos a postergar esta semana, máximo hasta el próximo martes. Ya vamos a terminar este tema. Este tema es el último. Entonces, con clase práctica, etcétera, nuestro examen de segundo parcial lo estaríamos dando el 28 de junio, salvo alguna instrucción muy aparte que tengamos de la universidad. Esto no se preocupen, también lo voy a publicar en la plataforma, pero simplemente quería mencionarles para que ya vayan tomando en cuenta nuestro examen de segundo parcial para el 28 de junio, o perdón, para el 29, que es martes, que sería nuestra clase, ¿no es cierto? De acá a 2 semanas, para el 29 de junio. Bien, habiendo dado esta aclaración, entonces vamos a comenzar con la grabación. Por favor, me esperan unos segunditos. Bien, vamos a recapitular entonces el capítulo 8, que son las distribuciones teóricas de probabilidad. Como introducción teníamos de que existen distribuciones de probabilidad para variables discretas, ¿sí? Y para variables continuas. Recordemos que las variables discretas, en este caso estamos hablando de distribuciones teóricas de probabilidad, entonces sus variables son las variables aleatorias, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que las variables aleatorias discretas son aquellas que toman una cantidad determinada de datos, ¿sí? Una cantidad contable finita de datos. Y las variables aleatorias continuas, por otro lado, son aquellas variables que pueden tomar infinitos valores, ¿sí? Por lo general están dadas en un intervalo de datos, ¿sí? Bien, entonces, entre las más conocidas, nos dice, tenemos para variables discretas la distribución Bernoulli, la binomial, la Poisson y la hipergeométrica. Para variables continuas, la normal, exponencial, gamma, uniforme y otras más. H cuadrado, por ejemplo, la F. Ahora bien, nosotros lo que vamos a desarrollar son todas estas distribuciones para variables aleatorias discretas, hasta la hipergeométrica, y vamos a ver la distribución normal para variables aleatorias continuas. Empecemos con las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. En este caso, son aquellas en las que las variables aleatorias adoptan valores enteros, ¿sí? La primera y la base de todas es la distribución Bernoulli. Nos dice, esta es una distribución no muy utilizada. Sirve de fundamento para la distribución binomial y se dice que en un experimento sigue una distribución Bernoulli cuando cumple las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Nos dice, se realiza solo una prueba. Es por eso que no es muy utilizada. Solo existen dos posibles resultados, éxito o fracaso. La fórmula es la siguiente. La probabilidad de X es igual a la probabilidad de éxito elevado a la X multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado a la 1 menos X, donde X solamente puede tomar los valores de 0 y 1. Y tenemos que esta probabilidad es igual a 0 en otros casos, es decir, cuando X vaya a ser diferente de 0 o 1. Acá tenemos las definiciones: P, probabilidad de éxito, cuando X es igual a 1, y Q, probabilidad de fracaso, cuando X es igual a 0. La media esperada, la probabilidad de éxito nada más. E de X es igual a P. Y la varianza, B de X es igual a P por Q. Bien. Teóricamente, esta es la base para las siguientes distribuciones. La distribución binomial nos dice, basada en la distribución Bernoulli,
con las diferencias de que se realizan varias pruebas. Entonces, aquí sí es más utilizable, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas condiciones que se deben cumplir? Primero, lo que ya hemos mencionado, se realizan n pruebas. N es igual al tamaño de la muestra. Solamente existen dos posibles resultados, el éxito y el fracaso. Éxito P, fracaso Q. Las probabilidades de éxito o fracaso son constantes. Una vez que son definidas, no van a cambiar. También nos dice que esta distribución binomial se utiliza para sucesos independientes, excluyentes, con devolución. Eso quiere decir que un suceso no incluye a la ocurrencia de otro suceso. Por eso son independientes, excluyentes, con devolución. La fórmula de la distribución binomial es la siguiente. P de X es igual a, en combinatoria, recordemos, número de éxitos, ¿sí? Hasta el tamaño de la muestra, multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a X, multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos X. Ahora bien, recordemos que la combinatoria responde a esta pequeña fórmula. N factorial dividido a entre x factorial multiplicado por n menos x factorial. Y el factorial, recordemos también que es la multiplicación sucesiva de las cantidades desde 1 hasta n. ¿Sí? Muy bien. También, por favor, recuerden ustedes de que esto se puede directamente sacar en la calculadora. ¿Ya? Recuerden que esto obtenemos con la función shift y la tecla división. De ahí les va a salir una C mayúscula. ¿Recuerdan? Entonces, directamente con la función combinatoria de la calculadora podemos introducir todos los valores y podemos obtener resultado. Acá tenemos la definición de cada una de las variables. X, número de éxitos. N, cantidad de pruebas totales o el tamaño de la muestra. P, la probabilidad de éxito. Q, la probabilidad de fracaso. La fórmula de la esperanza media, E de X es igual a N por P. Y la varianza es N por P por Q. Habíamos resuelto un ejercicio que se trataba de que en una fábrica se realizaba el control de calidad de mercancías para saber la relación de productos buenos y productos defectuosos. En primera instancia ya nos daban el porcentaje total de productos defectuosos. Se sabe que el 20% son defectuosos. También que los productos son completamente independientes de ser buenos o defectuosos. Acá ya nos están dando la condición de independencia. Y al final nos dice que se tiene una muestra de datos. Nos pedían determinar todos estos incisos. En el primer inciso, la probabilidad de que X sea igual a 6, siendo el éxito los productos defectuosos. En esto recuerdo que les hice hincapié recordándoles que el éxito siempre va a ser lo que nos están preguntando. En este caso, el éxito son los productos que están mal, ¿no es cierto? Los productos defectuosos. En el inciso B también nos pedían la probabilidad de que máximo 2 sean defectuosos, siendo el éxito los productos defectuosos. Entonces, la probabilidad de éxito seguía siendo dependiente de los productos defectuosos. En el inciso C cambiaba y nos decía la probabilidad de que X sea igual a 14, pero siendo el éxito los productos buenos. Entonces, en este caso, tendríamos que cambiar. Y finalmente nos pedían la media o el valor medio esperado de los productos defectuosos. Bien, ¿cómo habíamos resuelto esto? Teníamos para el inciso A X igual a 6, siendo el éxito los productos defectuosos. Sí, aquí está. X igual a 6, siendo el éxito los productos defectuosos. Aquí tengo X igual a 6. El tamaño de muestra no cambia, siguen siendo los 15 productos. La probabilidad de éxito, recordemos que esto nos daban de dato inicial, 20% del total son defectuosos, por lo que P es igual a 20% o en proporción para poder utilizar en la fórmula 0,2. Lo que nos daba que la probabilidad de fracaso era igual a 80% o 0,8. Simplemente tendríamos que reemplazar estas variables con los valores x igual a 6, n igual a 15, probabilidad de
éxito 0,2 elevado a la X, que es 6, multiplicado por la probabilidad de fracaso 0,8 elevado a la N menos X, que sería 15 menos 6. Teníamos ahí el resultado. Incluso podíamos haber sacado mediante las combinatorias, como les dije, pero todo esto directamente lo podríamos colocar en nuestra calculadora y obtener el resultado. Bien, máximo 2 que sean defectuosos, tenemos un X menor o igual a 2. Como nos dice máximo 2, entonces tenemos que incluirlo al 2 también. X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2. Obviamente no podemos tener acá cantidades negativas, ¿no es cierto? Son productos defectuosos, no puedes tener menos 1. Es ilógico. Entonces, comenzamos desde X igual a 0. Misma cantidad de productos de la muestra, n igual a 15, probabilidad de éxito no cambia, sigue siendo 0,2, probabilidad de fracaso no cambia, sigue siendo 0,8. Muy bien. Y acá tenemos las iteraciones para x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Y simplemente habíamos evaluado, bueno, habíamos colocado los valores correspondientes, ¿sí? Para 0, para 1, para 2. ¿Sí? Simplemente obtenemos el resultado sumando y teníamos un porcentaje de 39,8%. Para el inciso C, x igual a 14, siendo el éxito los productos buenos. Tenemos x igual a 14, pero recordemos que ahora son los productos buenos el éxito. N no cambia, siguen siendo 15 productos en la muestra. La probabilidad de éxito, como ahora estamos hablando de productos buenos, va a ser 0,8. Y la probabilidad de fracaso 0,2. Reemplazamos los valores en nuestra fórmula y obtenemos el resultado. La media de los productos defectuosos, N por P. Estamos hablando de productos defectuosos, entonces N es igual a 15 y P sería 0,2. Este valor esperado había sido 3. De la misma manera, habíamos resuelto un segundo ejemplo, ¿sí? Que ustedes lo tenían de tarea, ¿verdad? Eso habíamos hecho la última clase. Acá de todas maneras, les dejé ya los resultados para que ustedes puedan comparar, ¿sí? Bien. Vamos a ver también lo que es la distribución Poisson que habíamos desarrollado en la última clase, en la que nos decía, para variables aleatorias, los eventos cambian en el tiempo o espacio. Entonces, para esta distribución Poisson, se trata de eventos que van a ir cambiando en el tiempo o espacio. Por ejemplo, podría ser el volumen, podría ser el peso, etc. Basada, dicen, las condiciones de distribución binomial, es decir, son las mismas, pero con unas pequeñas diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Que n, ¿sí? El tamaño de muestra, tiende a infinito. N es muy grande, es decir, que para nosotros va a ser suficiente que el tamaño de muestra sea mayor o igual a 50. Y por otra parte, P, la probabilidad de éxito tiende a 0. Para nosotros va a ser suficiente que P sea menor o igual al 10% o en proporción 0,1. La fórmula de la distribución Poisson es exponencial, ¿sí? E, o el número neperiano E, elevado a la menos lambda, multiplicado por lambda elevado a la X, dividido entre X factorial. Para todo X que vaya desde 0 hasta N. Ahora bien, acá tenemos una nueva variable que sería lambda, ¿no es cierto? Lambda es igual a N por P, el tamaño de la muestra multiplicado por la probabilidad de éxito. Y démonos cuenta que la fórmula de la esperanza media es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? N por P. De la misma manera, la varianza también es N por P. Muy bien. Habíamos resuelto también este ejercicio con la distribución Poisson. Vamos a volver a explicar. Nos dice, en un hospital se realiza un estudio. Se sabe que el 5% de la población se contagió con gripe tipo C.
El contagio no es persona a persona. Acá ya nos están dando la independencia, ¿no es cierto? Que es una de las condiciones. Si se tiene una muestra de 80 personas, fíjense, 80 ya es un número bastante grande, ya es mayor o igual a 50. Entonces ya tengo que ir pensando en utilizar una distribución Poisson. Determina la probabilidad de que, inciso A me dice, existan 10 personas contagiadas. Muy bien. Veremos si cumple ambas condiciones de la distribución Poisson. Acá nos hemos fijado que ya 80 personas en el tamaño de la muestra supera el límite de 50, ¿verdad? O bueno, de 49 que sería. Además de eso, nos dice que la probabilidad de éxito debe ser bastante pequeña, menor a 0,1 en proporción o 10%. Y acá me está afirmando que el porcentaje de la población contagiada de gripe tipo C es solo 5%, ¿no es cierto? Muy bien, entonces cumple ambas condiciones. Tengo que utilizar la distribución Poisson. De que existan 10 personas contagiadas, X es igual a 10, es el número de éxitos, ¿sí? Si el éxito son las personas contagiadas. N, que sería el tamaño de muestra, es 80. P, la probabilidad de éxito es 5%. En este caso, tengo que sacar lambda, que sería N por P, y lambda nos daba 4. Reemplazábamos en nuestra fórmula, tenemos e elevado a la menos lambda multiplicado por lambda elevado a la x, todo dividido entre x factorial. E a la menos 4 multiplicado por 4 elevado a la 10 dividido entre 10 factorial y obteníamos el resultado. Recuerden, por favor, todos los resultados siempre en porcentaje, es decir, al final voy a multiplicar por 100, ¿no es cierto? Y acá es un porcentaje bastante pequeño, tenemos 0,53%. En el inciso B me decía que existan máximo 3 personas contagiadas. Muy bien. Son máximo 3 personas contagiadas, el límite es 3, por lo que X puede tomar los valores desde 0, 1, 2 hasta 3. N sigue siendo 80, la probabilidad de éxito sigue siendo 0,05. ¿Sí? Lambda ya sabemos que es 4. Realizamos entonces las iteraciones para 0, para 1, para 2 y para 3, obteniendo el resultado final. Bien, nos decía también cuál es la varianza de encontrar personas contagiadas. Directamente nos copiábamos el resultado de lambda, ¿no es cierto? Porque recordemos que la fórmula de la varianza, la fórmula de la media esperada y la fórmula de lambda es exactamente lo mismo. Entonces, podríamos obtener directamente el resultado. También teníamos un ejercicio para hacer, que era el del restaurante. Sí, eso era para, bueno, en teoría la clase desde la que hemos suspendido, entonces hasta el día de hoy sería, ¿no es cierto? Este ejemplo. Acá tenemos ya los resultados para que ustedes los puedan corroborar. Ahora bien, vamos a ver finalmente la distribución hipergeométrica. Esta es una distribución un tanto diferente a las anteriores, ¿sí? Nos dice, se dice de una variable aleatoria X que sigue una distribución hipergeométrica si cumple las siguientes condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? En primera instancia, el número de pruebas es fijo e igual a n. O sea, tenemos un tamaño de muestra igual a n. Y nos dice los resultados de cada prueba se clasifican en éxito o fracaso. Muy bien. Hasta ahí va siendo bastante parecido. Las probabilidades de éxito varían en cada prueba, puesto que el muestreo es sin reemplazo. Entonces, acá está la gran diferencia de la distribución hipergeométrica con la distribución Poisson, con la distribución binomial también. Entonces, nos dice que estas probabilidades van a ir cambiando, varían en cada prueba, puesto que el muestreo nos dice es sin reemplazo, es decir, van a depender los sucesos. Un suceso depende de lo que ha sucedido antes en el otro o en el primer suceso, lo cual implica, nos dice que los sucesos son dependientes unos de otros, ¿ya? Muy bien, entonces esta es la diferencia.
nos dice las probabilidades van a ir cambiando. De forma general, vamos a ver un poquito de la teoría. Nos dice si en una población de n elementos, n mayúscula es el tamaño de la población, si se extrae sin reemplazo una muestra tamaño n, n minúscula, tamaño de la muestra, y se sabe que existen k elementos con cierta característica en la población, ¿sí? Sabemos una cantidad concreta. Considerando x el número de elementos de dicha clase en la muestra, n, y n menos x, el número de elementos que no son de esa clase, el número total de formas de obtener x elementos de k es la combinatoria justamente desde x hasta k. Las formas de obtener n menos k elementos de un total va a ser n de la población menos k, la cantidad de elementos con cierta característica, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la combinatoria de n menos x hasta n de la población menos k. Luego, el número total de formas que pueden presentarse a ambos casos va a ser la multiplicación de ambas combinatorias, ¿no es cierto? Las que no cumplen esa característica y las que cumplen esa característica. Ahora bien, por otra parte, el número de maneras distintas en las que puede seleccionarse una muestra de n elementos de un total de n es n de la muestra hasta n de la población. Y cada muestra con una probabilidad de selección igual a 1 dividido entre el tamaño de la población, combinatoria tamaño de la muestra. De esta forma, la probabilidad de seleccionar X elementos que poseen cierta característica es bien. Toda esta explicación, que parece a veces un poquito complicada, simplemente nos está describiendo esta fórmula que está acá abajo. ¿Sí? La probabilidad de éxito, fíjense, va a ser la combinatoria desde X hasta K, multiplicado por la combinatoria desde n menos X hasta el tamaño de la población menos K, y dividido entre el tamaño de la muestra, combinatoria, el tamaño de la población. Muy bien. Para X, ¿sí? Siempre que empieza desde 0 hasta n. Obviamente la probabilidad va a ser igual a 0 en cualquier otro caso. Bien, acá tenemos entonces la descripción de cada una de las variables X. Sabemos que es la variable aleatoria asociada a una de las dos características de estudio, es decir, X ya no solamente va a ser el número de éxito, sino que va a ser el número de éxito relacionado a una característica que nos van a preguntar en específico. N mayúscula es el tamaño o es el número total de objetos de la población. K es el número de objetos en la población que cumpla esa cierta característica. ¿Sí? Esta cantidad desconocida tiene que ser dato. Y N es el tamaño de la muestra. Muy bien. La media esperada nos dice E de X va a ser igual a el tamaño de la muestra por K dividido entre el tamaño de la población. Y la varianza, sí, tiene una fórmula un poquito más larga, nos dice el tamaño de la muestra por K multiplicado por N de la población menos K y multiplicado por N de la población menos el tamaño de la muestra. Todo esto dividido entre la población al cuadrado multiplicado por la población menos 1. Bien. Tenemos una nota, nos dice la distribución hipergeométrica se utiliza con mucha frecuencia en el control de calidad estadístico. ¿Sí? Cuando ustedes quieran hacer un control de calidad, entonces por lo general se utiliza esta fórmula. Bien, vamos a hacer la aplicación de un ejemplo y van a ver que no es tan complicada como toda la descripción, ¿no? De la fórmula que tenemos acá. Es bastante sencilla. Atiendan, por favor. Tenemos en el ejemplo. Se sabe que un lote de 40 semillas no está en buenas condiciones, la cuarta parte. Muy bien, se sabe que de un lote de 40 semillas, allá. Entonces vamos a ir resaltando. Tenemos un lote de 40 semillas. Sí, ese es el total. Me dice, de este lote no está en buenas condiciones, no está en buenas condiciones la cuarta parte.
Muy bien, acá también nos está dando información importante. Me dice además, se toman al azar 8 semillas. Se toman al azar 8 semillas. Muy bien. Y se analizan en el laboratorio. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de las analizadas estén en malas condiciones? Vamos a ver si se puede ver, si está bien. 3 de las analizadas están en malas condiciones. Entonces nos vamos a ir organizando en cuanto a la información que nos dan acá. Nosotros sabemos que necesitamos todas estas variables. ¿Sí? Necesito el tamaño de la muestra, necesito el tamaño de la población, X referente a lo que me están preguntando, ¿sí? Y K, esa característica, pero del tamaño de la población en total. Muy bien. N, lo más fácil, ¿no es cierto? Se toman al azar 8 semillas. Aquí está. Se toman al azar 8 semillas. Y se los voy a incluso resaltar para que vean de dónde estoy sacando la información. ¿Sí? N es igual a 8 en este caso. Eso siempre es lo más fácil de determinar. Ahora bien, nos habla de un lote de 40 semillas. Entonces, este es el tamaño de la población. Del lote total, me está diciendo, se sacan 8 semillas al azar. Muy bien, entonces, en este caso tenemos un lote o una población total de 40 semillas. Ahora bien, también nos dice que ¿cuál es la probabilidad en la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de las analizadas estén en malas condiciones? Allá, de esta muestra de 8, me está preguntando cuál es la probabilidad de que de estas 8, 3 estén en malas condiciones. Entonces, esa es la pregunta, ¿correcto? Ahí está. X igual a 3, pero que estén en malas condiciones. Finalmente, me dice, no está del lote de 40 semillas del total de la población, sabemos que no está en buenas condiciones la cuarta parte. ¿Cuánto es la cuarta parte de 40? Sí, fácil, ¿no es cierto? 40 dividido entre 4, 10. Entonces, si sabemos que 10 de estas 40 semillas no están en buenas condiciones, esa es la característica, ¿no es cierto? K está diciendo que igual a 10, que no está en buenas condiciones. Que de estas 40 semillas se sabe que 10 no está en buenas condiciones. Del total de las 40 semillas se saca 8 al azar y la pregunta se refiere a que 3 de esas tienen las probabilidad que tenemos que determinar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, x igual a 3. Ahí está, x igual a 3. Tenemos nuestra fórmula, la combinatoria, y vamos a reemplazar directamente. Muy bien, decimos x es igual a 3, k es igual a 10, que sabemos que están en malas condiciones del total, n es igual a 8, x es igual a 3, n de la población sabemos que son 40, y sabemos que de estas 40, 10 están en malas condiciones, lo que sería k, n de la población 40, n del tamaño de la muestra sería 8, ¿sí? Todo esto directamente lo podemos colocar en la calculadora. Recuerden, por favor, que en la calculadora se coloca de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Sería 10, shift división, te sale la combinatoria 3. Entonces 10 combinatoria 3, multiplicado directamente por, acá podemos hacer la resta mental, 30 combinatoria 5, ¿sí? Todo eso tal vez entre paréntesis o igual, y ese resultado dividido entre 40 combinatoria 8. Acá yo tengo ya un resultado, les pido por favor que vayan corroborando, ¿sí? Me sale 22.24. Muy bien. Vamos a ver también un segundo ejercicio que nos dice, en un lote que contiene 100 piezas de un proveedor de tubería local y 200 unidades de un proveedor de tubería del estado vecino,
Se seleccionan 4 piezas al azar y sin reemplazo. Aquí está lo más importante, ¿no? Sin reemplazo. Entonces, ya cuando me diga que es independiente, o perdón, que es dependiente, que es sin reemplazo, ya tengo que pensar en una distribución hipergeométrica. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del probador o del proveedor local? Muy bien, a ver, vamos a repasar la información. Nos dice, un lote, ¿sí? Todo el lote contiene 100 piezas del proveedor de tubería local y 200 piezas del proveedor de tubería del estado vecino. Entonces, ¿cuántas piezas de lote tiene en total? Tuviera 100 del proveedor local y 200 del proveedor vecino, ¿sí? Muy bien, en total tuviéramos 300 unidades, ¿correcto? Vamos a anotar entonces, en total tenemos estas 300 unidades, 100 más 200. La pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local? A ver, recapitulemos. Te dice, si se seleccionan 4 piezas al azar y sin reemplazo, acá me está dando el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? El tamaño de muestra son 4. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local? Es decir, las 4 que he sacado, las 4 sean del proveedor local. Ahí mismo. La misma cantidad entonces, X igual a 4 que son del proveedor local. Nos referimos al proveedor local. ¿Cuánto es la entidad, sí, de la característica en estudio? De las 300, ¿cuántas pertenecen al proveedor local? Sabemos que 100 piezas, ¿sí?, pertenecen al proveedor de tubería local. Entonces, K había sido igual a 100. Bien, reemplazamos entonces X igual a 4. Tenemos nuestra fórmula. X es 4. K en este caso es 100. N, el tamaño de la población es 300. K es 100. N, el tamaño de la muestra es 4. Y en este caso X también es 4. Emplazamos también en el denominador el tamaño de la población 100 y el tamaño de la muestra 4. ¿Sí? Muy bien, realizamos la operación, multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje. Nos dice, de las 4 que saquemos, las 4 que sean del proveedor local, tu probabilidad de que esto suceda tan solo había sido 1.18%. Bien. En el inciso B nos dice cuál es la probabilidad de que 2 o más piezas de la muestra sean del proveedor local. 2 o más piezas. Ya igual a 2, ¿no es cierto? X mayor o igual a 2. ¿Esto qué significa? De que X puede tomar los valores de 2, 3 y 4, ¿no es cierto? ¿Por qué es 4? Porque solamente tienes de 4. Aquí nos dice se seleccionan 4 piezas al azar, no hay más. Muy bien. El tamaño de la población sabemos que son 300, el tamaño de la muestra sabemos que son 4 y K. Nuevamente estamos hablando del proveedor local, entonces la característica o la cantidad con la característica del proveedor local son 200 o 100 piezas nada más, 100 piezas. Muy bien, reemplazamos entonces con X mayor o igual a 2. En este caso vamos a tener iteraciones, ¿correcto? Vamos a tener acá iteración para 2 más la iteración para 3 y más la iteración para 4. Ahí está. Muy bien. Vamos a ir reemplazando entonces. X nos dice 2. K nos dice en este caso que son las 100. El tamaño de la población 300. K nuevamente 100. En este caso, N es 4, X 2. Abajo vamos a tener 300 y el tamaño de la muestra serían 4, ¿correcto? Muy bien.
¿Qué más tenemos? Entonces, aquí fíjense, estoy dando cuenta de un pequeño error, lo vamos a resaltar y vamos a corregir. En el tamaño de la población es 300, ¿sí? Ahí está. De todas maneras, vamos a copiar directamente acá. Fíjense que el denominador sigue siendo el mismo. Por favor, van a corroborar este resultado por si acaso. Bien, a ver, continuaremos. Tenemos con x igual a 3 sería. Muy bien, vamos reemplazando. X es 3. Acá sigue siendo 100. Tamaño de la población es 300. Acá sigue siendo 100. Tamaño de la muestra 4. Número de éxitos 3. Finalmente, con x igual a 4. X, reemplazamos es 4. Acá es 100. Tamaño de la posición 300. Acá, en este caso, sigue siendo 100. Tamaño de la muestra 4. Y x, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos para las 3, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Obtenemos, por favor, este resultado. Y acá no lo tengo, pero de todas maneras, para que ustedes lo puedan determinar, no se olviden, por favor, que esto tiene que estar en porcentaje. Bien. Finalmente, en el último inciso nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una pieza de la muestra sea del proveedor local? ¿Qué es esto de al menos? Vamos a subrayar. Nos dice, al menos una pieza de la muestra sea del proveedor local, es decir, al menos una de las 4. Analicemos la expresión. Muchas veces se tiende a confundir, ¿no es cierto? Al menos uno significa por lo menos uno. Si te digo por lo menos uno, uno ya sería suficiente. Pero también podríamos sacar dos. Si son por lo menos uno, dos también aplica. Si sacaríamos tres, también aplicaría. Si sacaríamos cuatro, también aplicaría. ¿Qué es lo que no aplicaría? Lo que no aplicaría es que ninguna de las piezas sea de la muestra, sea del proveedor local, ¿sí? Al menos una significa por lo menos una. Entonces acá tendríamos una, dos, tres o hasta cuatro. Lo que no aplicaría sería ninguna, x igual a cero. En este caso tendríamos que colocar x mayor o igual a 1, ¿correcto? Eso implica de que tuviéramos x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4 para poder hacer las iteraciones, ¿correcto? Muy bien, vamos a volver a colocar acá entonces la información. Tamaño de la población, sabemos que es 300. La característica principal que sea del proveedor local, ¿no es cierto? 100. Y el tamaño de la muestra sigue siendo 4. Muy bien. Para no realizar todas estas iteraciones, fíjense, tuviéramos que realizar 4 veces esto, una vez más acá, podríamos utilizar el axioma del complemento, ¿no es cierto? Podemos decir de que x mayor o igual a 1, esto es simplemente 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Si se dan cuenta, estoy haciendo uso del axioma del complemento o de la probabilidad contraria. ¿Para qué? Para iterar solamente una vez. En vez de 4 veces, voy a realizar la operación con la fórmula una sola vez. Muy bien, entonces en este caso, aplico 1 menos y voy a ir reemplazando con x igual a 0. 0. En este caso, k sigue siendo 100. Tamaño de la población 300. K sigue siendo 100. Tamaño de la muestra, que es 4. X, en este caso es 0. Tamaño de la
población 300 y tamaño de la muestra 4, ¿correcto? Y de esta manera podríamos obtener el resultado. Uno menos todo esto. Ahora bien, si ustedes desean, pueden corroborar este resultado, ¿sí? Iterando las 4 veces. Tiene que salir exactamente lo mismo. No sé si hasta acá tuviéramos alguna duda, alguna consulta. Lice, yo tenía uno. Dime. Sobre el primerito de las semillas, usted dijo que si hay, digamos, sin deposición, Ujú. es un hipergeométrica. ¿Y cómo, digamos, lo hubiéramos analizado en las semillas? Porque en aquí dice que sin reemplazos, pero en las semillas, ¿cómo nos hubiéramos dado cuenta? Ya, mira, dice sin reemplazo, ¿no? Del de la tubería. Ahí tenemos claro. Y el de las semillas se dice, a ver si sabe que molote no está en buenas condiciones, la cuarta parte. Se toman al azar 4 semillas y se analizan en la otra. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de las analizadas estén en malas condiciones? Bueno, acá directamente no nos están dando que la muestra se saca sin reemplazo, se dice simplemente por al azar de las 8 semillas. Sí, acá sí no te especifica como está en el ejemplo 6 del sin reemplazo, pero en el momento que te dice 8 semillas al azar, y aparte de que acá lo que está en verde es lo más importante, que nos está dando una cierta característica del total, dice, se sabe que no está en buenas condiciones la cuarta parte. No me está dando un porcentaje, me está dando una cantidad, ¿sí? Un número. De acá nosotros hemos sacado que esto es igual a 10. Entonces ahí tendría que ser donde nosotros nos tuviéramos que ubicar, que es una distribución hipergeométrica, porque nos está dando una cantidad, ¿sí? Que cumpla una cierta característica y además en este tipo de ejercicios es el único que nos va a dar el tamaño de la población total. Si se dan cuenta las otras, ya sea esta con binomial, solamente nos dan el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, tamaño de la muestra, acá también tamaño de la muestra, pero en la hipergeométrica sí o sí nos tienen que dar de dato el tamaño de la población, ¿sí? De esas dos maneras nos podríamos dar cuenta para utilizar directamente la distribución hipergeométrica, ¿sí? Tal cual su compañero menciona, no nos está especificando que es una selección sin reemplazo, etcétera, ¿no es cierto? Que es dependiente. Bien, no sé si tuviéramos alguna otra duda más. Bien, si no tenemos más dudas, la siguiente clase vamos a ver lo que es la curva normal. Vamos a detener nuestra grabación ahora. Bien, lo que les quiero mostrar, por favor, como les digo, la siguiente clase vamos a avanzar ya a la curva normal, que es lo último. Vamos a tratar de ver todo, es un poquito largo, si no en 2 clases es por demás suficiente, pero lo que les quería mostrar es de que en sus prácticas y actualizado por si acaso, nos faltaba la práctica del capítulo 8, que sería este capítulo, ¿no es cierto? Que nos está faltando terminar. Entonces aquí tengo algunos ejercicios son repetidos por si acaso de los que ya hemos hecho. Entonces vayan viendo, ¿sí? Para poder resolver. Son solamente 12 ejercicios nada más. Y como les digo, esto está hasta el 29 de junio, fecha en la cual posiblemente demos nuestro examen de segundo parcial. ¿Por qué les digo posiblemente? Porque aquí estoy esperando de que tengamos alguna disposición y el nuevo calendario académico 1-2021, por si acaso tuviéramos incluso que modificar, pero no creo. Por eso ya les estoy dando esta información para que ya vayan tomando ustedes sus precauciones y vayamos estudiando. Sí, estamos hablando de aquí a 2 semanas. Sí, el martes 29 estaremos dándonos nuestro segundo parcial.
¿correcto? Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. No quiero avanzar ya a la parte de la curva de la normal. Como les digo, es bastante extenso y prefiero empezar de cero la siguiente clase. Muy bien, entonces hasta acá el avance, por favor, vayamos abandonando la Alice, sala. una Sí, dime. sobre la práctica, si están repetidos, igual tiene que estar, pero para presentar. Ay, si están repetidos, no tendrían que volver a hacer, ¿no? Digamos de que acá se repite el enunciado, eso me imagino que me estás queriendo decir, que este sea el mismo enunciado que este. No es necesario. Se repite, me pueden colocar, ¿no? De todas maneras, voy a revisar si es que habría alguno de los problemas así en las prácticas para poder corregir, ¿ya? Muchas gracias, Alice. Se No, cuida. ¿de qué? Bien. Ahora sí, chicos, si no tenemos más dudas, ya podemos ir abandonando la sala.